Hola y bienvenido a la tercera clase del curso de Solidity gratuito más completo que existe en castellano. En esta tercera clase lo que vamos a ver serán los tipos de datos. Y bueno, antes de nada, de empezar con el vídeo, simplemente decirte que hay dos clases anteriores. En esta clase asumimos que sabes cómo funciona Remix, que por ejemplo es lo que vimos en la última clase, y asumimos también que sabes lo que es Solidity, que lo vimos en la primera clase de todas. Así que bueno, si tienes dudas acerca de esto, pues bueno, primero mírate las dos clases anteriores y luego ya empieza con este tercer vídeo. Así que bueno, empezamos. Vale, pues como ves en esta pantalla estamos viendo el ID de Remix, que te repito, si no sabes lo que es, vuelve a la clase anterior. Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser crear un nuevo contrato. El contrato se va a llamar datatypes.solidity. ¿Qué es este contrato? Pues bueno, simplemente vamos a poner aquí los diferentes tipos de datos que hay, cómo funcionan más o menos, y de esta forma pues básicamente tendrás como una chuleta, pues si algún día no te acuerdas de cómo funciona algo, pues lo vas a poder ver aquí. También fíjate en una cosa, hemos puesto el nombre del Smart Contract en mayúscula. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque por convención se hace así, el nombre del Smart Contract empieza por mayúscula. Así que bueno, apúntatelo, esto no es algo obligatorio, no es algo que vaya a determinar si tu contrato va a funcionar o no, pero es un tip, bueno, te lo digo como un tip, pero realmente es una convención que se usa en Solidity. Así que bueno, empezamos como siempre poniendo la licencia y la versión 0.8.19. Esto ya sabemos que nos va a fallar. Venimos aquí a cambiarlo. Vale. Y ahora, contract, data types, y empezamos con el contrato. Fíjate que aquí te he puesto la primera letra del contrato en mayúscula, y eso básicamente es porque Solidity trata los contratos como clases, y típicamente en lenguajes de programación orientados a objetos como podría ser Java, las clases se ponen en mayúscula. Así que bueno, como Solidity trata los contratos como clases, cada vez que creamos un contrato es como si estuviésemos creando una clase, pues lo tenemos que poner en mayúscula. Esto también es por convención, igual que el nombre del Smart Contract, que lo podemos ver aquí. Vale, pues ¿qué dato vamos a ver? Pues bueno, vamos a empezar por el tipo de dato entero, pero bueno, antes decirte que el contrato como tal también es un tipo de dato. Ahora estaremos creando un tipo de dato que se llama data types. Esto lo veremos en el futuro, pero podremos ver cómo podemos hacer referencia a un contrato desde otro smart contract y a utilizar todas sus funciones. Por eso el tipo de dato data types ahora mismo también estaría existiendo en esta máquina virtual cuando lo computemos, cuando lo subamos o lo despleguemos en la red. Pero bueno, vamos a empezar por los enteros, que bueno, un número entero simplemente es el 1, el 2, el 3, el 4, el 1000, el 1.000.000, son números que no tienen decimales. Y bueno, aquí tenemos dos tipos de números enteros en Solidity. Tenemos los enteros con signo y los enteros sin signo. Los enteros sin signo, pues serían estos. Int, pues no sé, x es igual a 100, por ejemplo. Y los enteros con signo serían int y es igual a 200. ¿Cuál es la diferencia entre el uint y el int? Así a primera vista parece que no hay diferencia. La diferencia realmente está en que este es, como digo, sería sin signo, unsigned integer, uint. Es decir, no le podemos poner un signo aquí como el símbolo de negativo. Como ves, esto no nos falla. Pero al entero normal, al que no lleva la u, sí que le podríamos indicar que es un entero negativo. Así que bueno, la principal diferencia es esta. Luego tenemos también que Solidity tiene varios tipos de enteros tanto con signo como sin signo. Por ejemplo, tenemos los uint8, y bueno, aquí ya ves que nos muestra unos cuantos, el uint8, el 80, el 88, el 184. ¿Y qué es todo eso? ¿Qué es ese número que hay al final de la palabra uint? Pues bueno, diríamos que esto nos indica el tamaño de la variable, es decir, aquí podríamos poner, por ejemplo, el número 8 y no nos daría ningún problema. ¿Por qué? Pues porque los uint8 almacenan valores entre el 0 y el 2 elevado a 8.
2 elevado a 8. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que podemos tener enteros que se encuentren entre el 0 y el 255. ¿Por qué? Pues porque 2 elevado a 8 ya es 256 y 256 sería la cantidad de números que hay aquí en este rango. Entre el 0 y el 200, del 0 al 255 hay 256 números. Por tanto, si aquí ponemos 255, no nos va a dar ningún problema. Pero en el momento yo pase ese umbral, ponga 256, ya me va a decir que ese número ahí no cabe. ¿Por qué? Pues porque no cabe en los 8 bits que estamos usando, que al final del día es lo que marca este número de aquí, la cantidad de bits que estamos usando para almacenar este número. Por tanto, el 256, como no cabe en 8 bits, pues ya le tenemos que decir que como mucho, si queremos usar un uint 256, pues nos tendríamos que ir a un uint 16, que sería un valor entre el 0 y el 2 elevado a 16. ¿Cuál es el valor máximo que podemos alcanzar? Pues bueno, tenemos desde el 0 hasta el uint 256. ¿Por qué 256? Porque los slots o el tamaño de la memoria que usa Solidity es de como máximo 256 bits, o que es lo mismo 32 bytes. Y aquí cabe pues un número realmente enorme, lo podemos buscar aquí en la calculadora. ¿Qué número sería el 2 elevado a 256? Pues bueno, tendríamos todo este número elevado a 77, es decir, aquí habrían pues como 77 ceros, creo que funciona así, pero bueno, tendríamos un número enorme y que seguramente no vayamos a utilizar jamás, pero bueno, Solidity nos da la opción de tener, no podemos guardar infinitos números, pero sí muchísimos. Y lo mismo con los int. Por ejemplo, tenemos el int 8 y realmente aquí no iría desde el número 0 hasta el 256, iría desde el 0 al 127. ¿Por qué? Pues porque el primer bit se utiliza para el símbolo. Es decir, tenemos el símbolo que nos ocupa un bit y luego tenemos 7 bits restantes, es decir, 2 elevado a 7 para elegir como umbral de ese número. Es decir, si yo aquí pongo el 128, me va a decir, no puedes. Pero si yo le digo el 127, sí que me lo va a permitir. Y es por eso, porque el primer bit se utiliza para el símbolo. Vale, un momento, antes de que sigas con el vídeo. Si quieres dedicarte a ser programador web 3 y quieres maximizar la curva de aprendizaje de Solidity para empezar a trabajar cuanto antes, ya sea con tus proyectos propios o por cuenta ajena, decirte que he empezado un programa de mentorías. Las plazas de esta mentoría son bastante limitadas porque mi tiempo es limitado, así que no puedo ayudar a tanta gente como me gustaría. Pero bueno, ¿en qué consisten las mentorías? Estas mentorías simplemente son sesiones individuales en las que, pues bueno, charlaremos sobre temas blockchain, temas de Solidity, me podrás preguntar lo que quieras, ya sea sobre mi experiencia de cómo he llegado yo a trabajar para una multinacional como programador web 3, para poder yo darte mis consejos, para explicarte temas blockchain, lo que tú necesites, y bueno, en esto consistirían las mentorías. Si quieres saber un poquito más o yo también tengo que saber si te puedo ayudar o no te puedo ayudar, pues bueno, agenda una llamada que abajo te lo dejo en la descripción, te dejo el link para agendar la llamada. Y bueno, esta llamada es totalmente gratuita, es simplemente para que nos conozcamos, para yo saber si te puedo ayudar o no y ya está. Así que bueno, te dejo con el vídeo. Ok, pues vamos con los booleanos. Boolean se escribe. ¿Qué son este tipo de datos? Pues bueno, es un tipo de dato que básicamente lo que nos permite guardar es un valor verdadero o un valor falso, únicamente. Por ejemplo, tenemos bool, no sé, voy a llamarle boolean igual a true. Esto sería lo que yo podría guardar, o true o false. No podría guardar ningún otro tipo de variable. Y bueno, esto se usa, por ejemplo, para, no sé, para poner candados, que se llama en Solidity muchas veces cuando no queremos que hasta cierto punto se pueda utilizar una función, por ejemplo, hasta que no se haya establecido ciertas características del smart contract, no queremos que se use una función. Pues le ponemos una variable booleana y le decimos que hasta que esa variable no sea verdadera, no va a poder utilizarse una función. Esto se llama candado y bueno, se puede utilizar
en Solidity y bueno, y en otros lenguajes de programación imagino que también. Pero bueno, como ves, solo true o false. Si le pongo un 0 no me lo acepta. Que sí que hay otros lenguajes de programación que el valor falso se establece como un 0 y el valor 1 se establece como un verdadero. Aquí no, aquí o true o false. Si yo no le indico nada, si lo dejo así, por defecto esta variable está establecida a falsa. ¿Por qué es esto así? Pues bueno, porque básicamente en Solidity no tenemos lo que se conoce como valores nulos o valores indefinidos, como si existen en otros lenguajes de programación. Por tanto, para establecer un valor por defecto, lo que se hace es establecer, pues por ejemplo, el booleano se establece en falso, y si yo creo una variable de un entero, o pues no sé, n, y no le digo qué número es, pues por defecto se establece a 0. Así que, bueno, pues esto sobre los valores booleanos. Vale, pasamos ahora al tipo address. ¿Qué es el tipo address? Pues bueno, básicamente este tipo de datos lo que nos almacena son direcciones, tanto de contratos como de wallets, o External Owned Account, que es como se conocen en Solidity, que serían cuentas externas, como por ejemplo la que yo tengo aquí en MetaMask. Como ves, aquí existe un número, este número es la dirección pública de mi wallet, y bueno, lo que podríamos hacer aquí es poner address, myAddress, igual a este número en hexadecimal. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, tenemos un número que en hexadecimal de un tamaño de 20 bytes. Si yo le quito, por ejemplo, 2 bytes, pues me dice que no, que esto no es una dirección. Si yo le añado esos 2 bytes, no me da ningún problema, pero si yo le vuelvo a añadir 2 bytes, me dice que tampoco. Y esto básicamente es porque el tamaño no es el correcto. Esto básicamente lo que hace es guardar valores hexadecimales de 20 bytes. Como ves aquí, tengo un contrato también desplegado, que básicamente es este, y este contrato también tiene una dirección. Podemos venir aquí, copiarla y pegarla, y como ves tampoco da ningún error, porque también el contrato cuando se despliega en la blockchain pues también tiene su propia dirección y el tamaño es el mismo, 20 bytes. Esto Solidity lo trata para todos los tipos de cuentas iguales. Tenemos los tipos de cuentas de contrato y los tipos de cuentas externas, y ambas tienen una dirección de 20 bytes. Pues bueno, este tipo de dato nos permite acceder a contratos o a cuentas externas. Así que bueno, ahora puede ser que no le veas mucho la utilidad, pero en el futuro ya se la verás cuando programemos algún smart contract que tenga un sentido, no como este que realmente estamos explicando tipos de datos. Pasamos ahora a las enumeraciones. ¿Qué es una enumeración? Pues bueno, básicamente una enumeración es un tipo de dato que nosotros creamos. Y este tipo de dato pues tiene unos valores limitados. Es decir, tiene unos valores que se encuentran dentro de un rango, el rango que seleccionemos nosotros, y como verás, pues podemos seleccionar cuál de esos valores nos interesa. Por ejemplo, imagínate que tenemos o estamos jugando al juego de piedra, papel o tijera. Pues bueno, podríamos crear una enumeración, porque las opciones únicamente pueden ser piedra o papel o tijera. Tú no puedes elegir una opción que esté fuera de ahí en el juego tradicional. Así que bueno, vamos a decirle player choice. ¿Y cómo indicamos las elecciones que puede hacer el jugador? Pues bueno, simplemente en texto plano, piedra, papel o tijera. Estas serían las únicas opciones que puede contener esta enumeración. Y ahora, pues bueno, ahora que tenemos la enumeración creada, tendríamos que crear la variable que almacenase esa enumeración. Así que, como el tipo de datos lo hemos creado nosotros y se llama player choice, pues bueno, le llamaríamos player choice y my selection, por ejemplo. O my choice, mejor. ¿Cómo podemos establecer my choice? Pues bueno, le podemos decir directamente que sería el 0. Aquí nos pone un error porque, bueno, ahora lo veremos cómo establecer, pero básicamente este valor se puede establecer con un 0, un 1 o un 2. Esos son los únicos valores que tenemos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues bueno, básicamente lo que haríamos sería crear una función set player choice
le pasaríamos, el tipo sería player choice y le podríamos decir que se llama myChoice, por ejemplo, a esta variable. Y bueno, esta variable sería pública y nos retornaría un tipo de dato player choice. Y ahora, ¿qué habría que decirle? Pues bueno, le diríamos que myChoice es igual a myChoice barra baja. Y bueno, pues ya básicamente lo tendríamos. Me está dando un error aquí. A ver, ¿por qué es? Vale, se espera un punto y coma y estamos... Vale, sí, obviamente, porque aquí esto aquí... Vale. Vale, esto sería... nada. Aquí me dice que... Vale, no hay problema. Vale, nos pone un warning, pero no hay problema. Ya lo veremos esto en clases más avanzadas. Vale, ahora ¿cómo seleccionamos esto? Pues bueno, habría que desplegar otra vez el contrato. Desplegamos. Y como ves, aquí nos dice que player choice es un int 8, un valor que tiene que ir entre el 0 y el 255. Así que yo le puedo poner el 2, por ejemplo, y le estaría diciendo que esto equivale a piedra. Y como ves, no me da ningún error. En cambio, si yo le pongo el 5, me dice que esto no funciona. Básicamente, la transacción no ha funcionado porque no tengo 5 opciones, solo tengo la 0, la 1 y la 2. Si le pongo la 1, pues va a funcionar. Así que, bueno, a la hora de devolverlo, por ejemplo, si queremos ver qué selección ha hecho el jugador, podemos hacer lo siguiente. Function getPlayerChoice. Aquí le decimos que no queremos nada. Public. Esto nos devuelve. Vale. Voy a quitar esto. Vale, okay. Esto nos devuelve player choice. Y esto nos devuelve my choice. Aquí me falta que esto es de tipo view. Y ya podríamos desplegarlo. Y bueno, podríamos ver el valor por defecto. El valor por defecto es el 0. Y si yo le digo que ahora el valor es el 1, y yo vengo aquí, como ves, pone el 1. No pone ni piedra, ni papel, ni tijera. Como te he dicho, esto Solidity lo trata como enteros sin signo, pues del 0 al 2. Y únicamente tenemos esas opciones. Así que no nos podemos salir de ahí. Vale, vamos a ver otro tipo de datos que son los strings. ¿Qué es un string? Pues bueno, un string básicamente es una cadena de caracteres. Así que vamos a crear esta cadena de caracteres, string s. Podríamos ponerle aquí hola mundo. Y si ahora quisiésemos imprimirlo, getString public view returns string memory return eso. Si ahora quisiésemos devolverlo, pues aquí en este caso sí que nos devolvería la cadena como tal, es decir, sí que nos devolvería hola mundo. Y si lo quisiésemos cambiar, function set string new string public. Vale, me falta aquí el memory. Le diríamos que ese es igual a new string. Volvemos a desplegar el contrato. Si yo ahora cojo el string, que es hola mundo, voy a acercarlo un poquito más por si no lo ves, que es hola mundo, y yo lo quiero modificar y ponerle adiós, pues ahora se ha cambiado a adiós. Y bueno, ¿qué problemas podemos tener con los strings? Pues bueno, el principal problema que podemos tener es que no acepte caracteres de nuestro idioma. Por ejemplo, si yo aquí le pongo camión, me dice, no, hay un error. Y el error viene básicamente por la letra O, que es una O con tilde.
Y bueno, el problema es que no está tratando con caracteres Unicode, está tratando con caracteres más genéricos. Los caracteres Unicode son unos caracteres, bueno, son como caracteres especiales o caracteres que pueden haber en todos los idiomas, como podrían ser letras rusas, chinas o árabes. Y bueno, también tenemos las letras con tilde del castellano, y si queremos tratar con este tipo de letras, pues le tendremos que poner aquí Unicode. Y esto ya no nos dará ningún problema. Y lo podremos devolver, lo podremos cambiar a nuestro antojo. GetString, aquí vemos camión. Así que bueno, los strings son una variable, o bueno, son un tipo de datos bastante caros, que básicamente porque no se tratan a nivel de memoria como caracteres, se tratan como bytes. Y si esos bytes pasan de cierto umbral, que son 32 bytes, pues ya tendremos problemas y se nos encarecerá bastante. Así que cuanto menos uses los strings, mejor. Y bueno, esto puede ser un problema porque hay estructuras de datos, que ya las veremos en los siguientes vídeos, que, por ejemplo, para devolver un error le tenemos que devolver, por ejemplo, un string. Y, obviamente, cuanto más descriptivo del error sea ese string, mejor. Pero también tenemos el problema de que esos strings son caros de almacenar y, por tanto, eso nos va a costar dinero, nos va a costar gas. Y, bueno, básicamente lo que te vengo a decir es que ahí tienes que buscar la mejor forma de describir un error, pero de la forma más barata posible. Esto también lo veremos en el futuro, pero simplemente es para que ahora te lo apuntes. Simplemente lo que quiero que sepas es que este tipo de datos existe y que es un tipo de datos muy caro a la hora de que Solidity o la Ethereum Virtual Machine trate con él. Vale, vamos a pasar ahora a otro tipo de datos, que serían los arrays. ¿Qué es un array? Pues bueno, un array básicamente es una colección de datos del mismo tipo. Por ejemplo, tenemos aquí un int8. Yo esto le digo que es un array con estos dos corchetes y lo guardo. Vale, aquí estaríamos creando un array dinámico, es decir, un array que no tiene un tamaño predefinido. También podríamos crear arrays que sí que tienen un tamaño ya definido, como por ejemplo de esta forma. Estaríamos diciéndole que el tamaño del array es 2. Y si yo no le digo nada, le estoy diciendo que el tamaño del array es 0. Bueno, es 0 no, perdón, es indefinido. ¿Qué podemos hacer si queremos llenar este array de elementos? Pues bueno, podemos crear una función, function add element, o int8 element. Y le decimos array.push de element. ¿Qué hace el push? Pues bueno, el push realmente lo que hace es poner a la cola o en el último sitio, en el último hueco, un valor. Si yo le digo ahora que meta el 1, pues en la primera casilla se meterá el 1. Si yo le digo luego que meta el 2, en la segunda casilla se meterá el 2, pero va generando como este tipo de huecos a medida que se van necesitando. Esto es lo que tienen los arrays dinámicos. Vale, si yo quiero aquí, por ejemplo, añadir un elemento, yo le pongo el 1 y me deja. Ahora se estaría creando otro hueco. Si yo le digo el 3, por ejemplo, también se crearía. Y bueno, no tendríamos problema. El tema está en que este array únicamente acepta valores del tipo uint8. Si yo le digo que quiero meter el 789, que no cabe dentro de un uint8, pues me dará error. Aquí, como lo has visto, error value out of bounds. Out of bounds significa que está fuera de los límites. Y bueno, básicamente pues estos serían los arrays. Los arrays también conviene explicarlos a medida que los vamos utilizando, porque si te explico ahora todo lo que podemos hacer con los arrays, pues seguramente te venga una ola de información y de datos que seguramente puedas no verle el sentido bastante grande. Así que a medida que los vayamos utilizando los arrays, que los utilizaremos, veremos ya cómo tratar con ellos. Vamos a ver ya otro tipo de datos, que serían las estructuras o struct.
Y bueno, ¿qué es este tipo de dato? Pues bueno, también es un tipo de dato muy similar a las enumeraciones porque lo podemos definir nosotros. Es decir, por ejemplo, tendríamos struct vehículo. ¿Y qué tendría un vehículo? Pues bueno, le podríamos poner string matrícula. Le podríamos añadir también, pues no sé, string marca, string modelo, uint 16 año de matriculación. Podríamos poner diferentes tipos de datos aquí dentro. Podríamos, mira, algo también interesante, podríamos meter un booleano y si está en circulación. Voy a quitar aquí año de matrícula y voy a poner year porque me daba un error en la ñ. Y bueno, básicamente, como te digo, es un tipo de datos que almacena otros datos y que básicamente, pues bueno, es una colección de datos. Si queremos ahora crear un vehículo, podríamos, por ejemplo, poner vehicle, my vehicle, y ya tendríamos un vehículo sin información. Ahora hay que añadirle esa información. Function create vehicle y le tenemos que pasar un string matrícula, un string marca, un string modelo, un uint 16 matrícula, uint 16 y a la matriculación, y un booleano de si está en circulación o no. Bool circulación. Esto se nos ha hecho un poco pequeño, ahora veremos cómo solventar esto, se nos ha quedado pequeña la pantalla. Y vale, ¿qué más hay que decirle? Pues hay que decirle que es pública y ya está, ya lo tendríamos. Vale, cuando tengamos una función así con muchos argumentos, realmente lo que se hace por convención es lo siguiente. Lo que se hace es poner los argumentos de esta forma. Puede ser que si has visto algún smart contract ya por ahí, hayas visto las funciones creadas de esta forma. Y eso es básicamente pues porque puede tener tantos argumentos que verlo todo en una hilera se nos haga pesado. Así que bueno, pues lo ponemos así y ya está. Ahora tendríamos, pues bueno, una forma de crear esto sería my vehicle, por ejemplo, sería igual a un paréntesis y le tendríamos que pasar todos los datos. Matrícula, marca, modelo, el año de matriculación y la circulación. Vale, nos está dando un error aquí, vamos a ver. Vale, me dice que esto es una tupla y que realmente no se puede crear. ¿Por qué? Pues porque se me ha olvidado aquí ponerle que esto es de tipo vehicle. Vale, ya lo tendríamos. Y ahora pues generamos otro smart contract y generamos un vehículo. Create vehicle, aquí tenemos la función. Matrícula, pues bueno, le puedo decir 111 AAA. Marca, pues bueno, puede ser un Ferrari. El modelo puede ser el Ferrari Roma, por ejemplo. El año de matriculación puede ser 2023. Y la circulación puede ser true. Y como ves, no nos ha dado ningún problema. Y esto nos habría generado un vehículo. Ahora, si queremos ver ese vehículo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues básicamente habría que devolver el vehículo. Function get vehicle returns my vehicle. Perdón, aquí no es my vehicle, sino que es del tipo vehicle. Esto de tipo view también. Vale, desplegamos el contrato nuevo
Si yo obtengo ahora el vehículo, me aparece que está todo a falso o a valores por defecto. A ver, como ves, coma, 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 eso es que los valores de string están vacíos. 0, que es el valor por defecto del uint, y false, que es el valor por defecto del booleano. Pero si yo creo uno nuevo, matrícula, pues 1, 1, 1, 1, marca Ferrari, Roma, año de matriculación 2023, por ejemplo, circulación true. Si yo ahora lo devuelvo, como ves, ya nos aparece toda la información del vehículo. Y bueno, pasamos ya al último tipo de datos que vamos a ver aquí, que serían los mappings. ¿Qué es un mapping? Pues bueno, un mapping básicamente es una estructura clave-valor. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, si has programado en Python, ya sabrás lo que son este tipo de estructuras, que en Python se conocen como diccionarios, o si has programado en cualquier otro tipo de lenguajes de programación, como podría ser Java, también tiene este tipo de estructuras clave-valor. Lo que nos permiten estas estructuras básicamente es coger y guardar un valor que es la clave y otro valor que es el valor, nunca mejor dicho. Y luego podemos acceder al valor a través de su clave, sin recorrer todos los elementos. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Mapping uint 256. Vamos a aprovechar para guardar varios vehículos, porque por ejemplo aquí solo podemos guardar un vehículo, pero si queremos guardar varios porque tenemos varios usuarios. Pues bueno, vamos a ver de qué forma podríamos guardar varios. Mira, voy a poner aquí address, y así ves un propósito de la address, y esto iría al tipo vehicle. Lista vehículos. Vale. Ahora que ya tenemos la lista de vehículos creadas, vamos a crear una función para almacenar vehículos en esta lista. Vehicle. Y bueno, voy a quitarle parámetros porque, bueno, da igual, copio y pego y ya estaría. Tendríamos que añadirle todos estos parámetros. Vale, y aquí public. Vale, y ahora, ¿cómo guardamos ese vehículo? Pues bueno, para guardar un vehículo podríamos decirle, tenemos que ir a la lista de vehículos. Aquí entre corchetes vamos a poner la dirección de la address, la clave. Y bueno, ¿qué clave podemos decir? Pues bueno, vamos a poner msg sender. ¿Qué es el msg sender? msg sender es una address del usuario o del smart contract que está lanzando esa transacción. En este caso, como soy yo el que va a lanzar una transacción, o desde esta cuenta, pues sería esta cuenta la que se guardase aquí. Es decir, el usuario 0x5b3 tendría ya su vehículo. Si yo lanzo otra transacción con este usuario, con el AB8, este usuario tendría otro vehículo, pero cada usuario tendría su propio vehículo. Así que cogemos esto y ponemos vehicle. Bueno, voy a copiar desde aquí directamente y pegar porque es lo mismo. Y ya lo tendríamos. Y ahora vamos a coger también una función y vamos a crear la función getVehicle, pero para que cada usuario pueda coger el suyo. GetMyVehicle. Return. ¿Cómo le decimos que retorne un vehículo en específico? Pues bueno, hay que ir a la lista y indicarle que queremos que nos saque nuestro vehículo. Es decir, hay que acceder a la clave. ¿A qué clave queremos acceder? Pues a nuestro coche. No queremos acceder a los coches de los demás, queremos acceder a nuestro coche. Así que bueno, generamos otro smart contract. Voy ahora a crear, voy a añadir un vehículo, que esta función es la que hay que llamar, addVehicle. Bueno, volvemos a poner lo mismo. Marca Ferrari, Roma, el año de matriculación 2022 y la circulación true. Vale.
Como ves, se ha generado un vehículo. Si yo ahora obtengo mi vehículo, obtengo la información de mi vehículo. 1, AAA, Ferrari Roma. Vale, ok, no hay problema. Vale, ¿qué pasa si yo cambio de cuenta o viene otro usuario y quiere generar su vehículo? Pues bueno, ahora estamos operando con la cuenta AB8 y lo que siga. Y bueno, y vamos a Get My Vehicle. Como ves, o como vas a ver aquí, no le aparece información, porque este usuario aún no ha puesto su vehículo. ¿Qué significa esto? Pues bueno, básicamente lo que le pasa es que como en su clave no hay ningún vehículo registrado, pues no estamos accediendo a ningún vehículo o estamos accediendo al vehículo con los valores por defecto. ¿Qué hacemos si este usuario quiere registrar un vehículo? Pues bueno, que lo registre. Vamos a decirle que la matrícula es 222BBB. La marca va a ser pues no sé, un Lamborghini. Va a ser el Huracán o no sé, el Murciélago, por ejemplo, que es un antiguo. Del año, pues no sé, 2002. Y ya no está en circulación, por lo que sea. Pues lo establecemos y vamos a Get My Vehicle. Si ahora este usuario mira su información, como ves le aparece la información de su coche, porque está accediendo directamente a su coche por medio de la clave que es su misma dirección. Así que, bueno, estos son los tipos de datos más interesantes y si tienes cualquier duda ya sabes que me puedes preguntar, lo puedes dejar en los comentarios, me puedes enviar un correo, me puedes hablar por Instagram. Y bueno, te animo a eso, a que me sigas por Instagram, a que le des like al vídeo si te ha gustado, que es gratis y a mí me ayuda un montón. Y bueno, seguiré subiendo clases y así que nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!